Ahí estamos grabando. Buenas a los que miran el video. Bueno, esta es la última clase en el turno práctico de Mate 2 de este cuatrimestre. La clase que viene es toda de consultas de 11 a 2 para los del mañana y de las 7 a las 10 para los de la noche. Todo de consultas, así que se tienen que conectar directamente al grupo de consultas el miércoles, ¿está bien? No a este Zoom, sino a los Zoom de consultas a las 11, repito, y a las 7. El miércoles va a ser así. En la teórica, hoy y el miércoles van a ser ejercicios tipo examen. ¿Está bien? Todo esto lo mandamos por mail, pero por si alguno no lo vio, se lo recuerdo ahora. Y lo otro que les quería recordar es que hoy es el último día para llenar la encuesta. ¿Está bien? Se extendió, era antes, pero se extendió. Así que si alguno no la llenó, le pido encarecidamente que lo haga. El sistema de inscripciones es implacable, o sea, no deja pasarle una nota aprobado a alguien que no llenó la encuesta. El cuatrimestre que viene, los profesores de esta materia van a ser otros, no vamos a estar ni Gabriela ni yo. Así que si alguno no llenó la encuesta, no es que, por ejemplo, el cuatrimestre pasado, si alguno llenó la encuesta, se repetía Gabriela, bueno, entonces podíamos pasarlo como un aprobado de este cuatrimestre. De este cuatrimestre que viene no se repite nadie, ningún profesor. Se repiten algunos docentes de la práctica, pero ningún profesor. Así que no está esa posibilidad. Así que bueno, ya creo que fui más que pesado con el tema. Llenen la encuesta si alguno no la llena. Bien, dicho todo esto, bueno, y después, perdón, y el lunes que viene es el examen. Después vamos a mandar más precisión, o vamos a poner en el campus la información, pero básicamente es... la dinámica es la misma dinámica que tuvimos para el primer parcial. ¿Está bien? Así que como para el primer parcial no hubo ningún problema, eh, va a ser igual. O sea, la misma metodología. Eh, bueno, muy bien. Dicho todo esto, arrancamos. Bueno, entonces, la clase de hoy es de clustering y voy a tomar algunos datos que les quiero mostrar, de dónde los saqué, así que les voy a compartir esta página, por ahí la conocen, se llama Worldometer, como, no sé, como Chronometer, pero Worldometer. Es una página que tiene un montón de datos, eh, perdón, tiene un montón de distintos datos del mundo, población, etcétera, etcétera. En particular, ahora tiene una sección sobre coronavirus, y acá ven, tiene los datos de todos los países que supuestamente aportan los propios países, ¿no? Así que, bueno, no sé, o sea, es tan confiable como la información que aporta cada país. Tienen, por ejemplo, total de casos, casos nuevos, muertes, muertes nuevas, recuperados, nuevos recuperados, casos activos, casos críticos, total de casos por millón de pobladores, muertes por millón de pobladores, total de test por millón de pobladores, y la población de cada país, que es estimada. Por ejemplo, Argentina dice 45 millones, esto no es el resultado del último censo, es la estimación que hace tomando el último censo y haciendo algún modelo de crecimiento. Estima que en este momento hay 45 millones de personas. Bueno, y como ven, se puede ordenar, por ejemplo, puedo ordenar, acá está ordenado por total de casos, puedo cambiar, que me muestre primero el último, el que menos tiene, primero el que más tiene, puedo ordenar por población del país, puedo ordenar, no sé, por total de casos por millón, no sé, todo esto es gratis, entran en esta página Worldometer, la pueden buscar después si quieren en Google y entran a la sección de coronavirus. Bueno, entonces yo para hacer clustering, hoy, ¿qué hice? Bueno, una posibilidad sería agarrar toda esta tabla de datos, hacer un análisis de componentes principales y considerar, por ejemplo, las dos primeras componentes principales, graficarlas y hacer el clustering con los resultados de eso. Eso estaría muy bien, pero como el tema de hoy no es componentes principales, sino clustering, yo voy a elegir dos columnas de esta tabla y voy a hacer el clustering directamente con los datos de las dos columnas. ¿Está bien? Eje X contra eje Y, para hacerlo más simple. Bueno, y entonces para hacer eso, les cuento lo que hice.
agarré esta tabla, la ordené por población, ordené los países por su población, de mayor población a menor. Me quedé con los 100 primeros, porque si tenía muchos, no se veía nada. O sea, digamos, el total de países que hay acá registrados son 222, o bueno, 220. Eran muchos puntitos, no se veía nada, entonces me corté en los 100 primeros, y después, todo esto lo hice el viernes, o sea que los datos que vamos a ver son datos del viernes, están levemente desactualizados, pero son bastante actuales. Y extraje de los 100 primeros países simplemente dos columnas, para que sea visible, que son casos por millón de pobladores y test por millón de pobladores. ¿Está bien? O sea que, como ya está todo dividido por el millón de pobladores, los datos son de alguna manera independientes, de si el país tiene mucha población o poca población. Vamos a trabajar solamente con la información de total de casos por millón de pobladores y total de tests realizados por millón de pobladores. ¿Está bien? Bueno, de los 100 primeros tuve que eliminar algunos. Por ejemplo, Tanzania no informa la cantidad de test la cantidad de test que hace, no la informa, o sea que no se puede saber la cantidad de test de por millón de pobladores. Y había otro que estaba en la misma situación. Vamos a buscarlo. Tajikistán tampoco informa la cantidad de test que hace. Entonces, esos dos los borré. O sea, de los 100 primeros van a ver que no tengo 100 países, sino que tengo 98, porque hay dos que borré simplemente porque no brindan la información que necesitan. Bueno, entonces, con las columnas repito, de casos por millón y test por millón, de los 100 países de mayor población, excepto dos que hubo que sacar, hice un archivo CSV, o sea, copié toda la tabla y después eliminé las columnas que no me interesaban y lo grabé en un Excel como formato CSV. ¿Está bien? Y ese es el archivo con el que vamos a trabajar hoy. Bueno, después les voy a ir contando más. Bueno, entonces vamos a abrir Python. Ahí está Python. Bueno, voy a empezar copio algunas cosas. Después les voy a poner en el campus este archivo, así que tienen todo ahí. Acá están todos los paquetes que voy a usar hoy, que son, bueno, los cuatro primeros ya los conocemos, y los últimos tres son específicos para Cluster. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a abrir ese archivo que les dije. El archivo se llama coronavirus 1. Cualquier pregunta me paran, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor pregúntenme. Acuérdense que no estoy mirando el chat, así que hablen directamente, no hay ningún problema. Ahí copié, hay un error, ¿cuál es? Coronavirus 1. Pusiste PR en vez de PD, de Ah, pandas. muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Bueno, entonces para empezar vamos a hacer un pequeño dibujo, lo que se llama el diagrama de dispersión, que es simplemente dibujar los puntitos y mirar y observar cómo se distribuyen. Voy a ampliar un poco el tamaño de la figura, porque si no, no se nota nada. Les cuento, en el archivo yo les dije, armé un archivo CSV, que después voy a poner en el campus. La columna 1 mantiene el nombre del país, el texto que es el nombre del país. La columna 1 del archivo, que es la columna 0 para Python. Y las columnas 2 y 3 del archivo, que son las columnas 1 y 2 para Python, tienen los datos que quiero graficar. Entonces, y ahora, scatter. A ver, solo para... Ahí están los datos.
¿Por qué no? Si le pones corchetes por fuera, digamos, o por dentro de los paréntesis, capaz, no sé. A ver. Parece que- no, pero esto no. Perdón, no sé qué pasa. Creo que la segunda columna es de nombres de países, por eso no te lo grafica. Ah, no, la primera. No, la cero no me lo está diciendo. 1 y 2. Bueno, a ver, no sé, pongo PLT, pero PLT plot. Qué raro. Bueno, no sé. Perdón, ¿eh? Quizá es porque tenés escrito tipo arriba de cada columna el caso por millón y te tomás eso como palabras y te está tomando eso. Ah, ya está, perdón, acá, ahí está, me olvidé de los paréntesis cuando lo pasé en UMPI. Sí, y entonces ocurría lo que me acaban de soplar. Ahí está, no sé quién me sopló, pero muchas gracias, porque acá cuando puse pasarlo a NumPy, me olvidé de los paréntesis, ¿ven? Había puesto así. Y entonces eso hace que este comando en realidad no haya funcionado. Y entonces mantenía la primera columna, que es el título, la primera fila, perdón, que es el título, y entonces no podía graficar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a volver a scatter solamente porque hace los puntitos mejores. Bueno, entonces ven, acá están todos los puntos, ¿sí? Todos los países. Muy bien. Bueno, el tema es que acá como que no tiene mucha gracia porque, no es que no tiene mucha gracia, pero es más lindo si pudiéramos ver quién es cada país, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es leer en la matriz X, tenemos justamente puesto quién es, todavía tenemos en la primera columna la información de quién es cada país. Entonces yo lo que quiero es que en este gráfico me aparezca una banderita de quién es cada país, y entonces para hacer eso se hace así. Se hace un ciclo for label X y tengo tres índices que van a ir recorriendo. El primero le pongo label, estos son nombres, ¿no? Label XY son nombres simplemente. Entonces, el primero label quiere decir etiqueta en inglés, entonces le pongo. Para la terna de variables, label XY, que se mueve en una cosa que se llama zip, que es ponerme estas tres cosas juntas. O sea, las tres columnas de la matriz. Perdón, dos puntos 1 y X 2.2. Bueno, le pongo plt.annotate. Esto es, digamos, lo pongo así para que... Podría ir todo al mismo renglón, pero lo escribo así para que se note un poquito más. Entonces digo, label. La sintaxis, yo la verdad me la copio cada vez, ¿no? No es que... Ahora voy a explicar un poquito qué es cada cosa. Perdón, acá me faltó algo. Text, chords. Bueno, ahora esto me lo voy a copiar de otro lado. Ahí está. Acá me falta una coma. Ahí está. Bueno, entonces vamos a mirarlo un poquito. Ven, ahí se ve el gráfico y se ven todos los países, ¿no? Se ven, o sea, cada puntito dice qué país es. Voy a explicar un poquito cómo es esto para que aparezcan las etiquetas. Entonces yo tengo que darle, cuando hice el scatter le di dos vectores.
para que los tomes como las coordenadas X y las coordenadas Y de un montón de puntos. Tenían que tener dos vectores de la misma longitud, ¿no? Para que pueda hacer el apareo primera con primera, segunda con segunda y así siguiente. Ahora, si yo quiero que aparezcan etiquetas, tengo que darle tres vectores. El primero van a ser las etiquetas o los nombrecitos, y después las coordenadas X y las coordenadas Y. Y también todo de la misma longitud para que pueda hacer cómo juntarlos y que no le sobre nada. Bueno, entonces pongo esto. Label XY es el primero, es una variable que recorre todas las etiquetas o los nombrecitos. La segunda recorre las coordenadas X y la tercera recorre las coordenadas Y. Y este comando annotate lo que hace es como asignarle a cada punto quién es su etiqueta. Entonces, dice el label XY, esto es el punto que tiene coordenadas X e Y. X e Y van a ser variables que se van a mover en los vectores de coordenadas X y Y. XYText es donde yo quiero que empiece a escribir. Acá le estoy diciendo 3 unidades a la izquierda y 3 unidades para arriba. La primera es derecha e izquierda, la segunda es arriba y abajo. Miren, si yo por ejemplo le cambio el menos 3, 3 por 3, 3, bueno, no se nota, pero el texto se empieza a escribir un poquito más a la derecha. Si le pongo menos 3, puede ser menos 4, menos 5, ¿no? Se empieza a escribir un poquito más a la izquierda. Eso, sobre todo, está bueno cuando que lo escriba arriba o abajo, porque si lo escribe, si la segunda coordenada acá es 0, entonces lo escribe más o menos, bueno, lo escribo apenas arriba del punto, pero si lo escribe a la derecha, a veces pasa que el punto está en un color oscuro y tapa el propio carácter o algún carácter de la etiqueta. Bueno, todos estos son detalles, son para jugar un rato. Todo lo que está acá abajo, les soy sincero, no sé qué es, pero no importa, digamos. Es para que tiene que ver con la fuente, qué sé yo. Bueno, no sé. Entonces ahí pusimos todas las etiquetas y entonces acá tenemos nuestro diagrama de dispersión. Vamos a recordar, en esta fila tengo cantidad de casos por millón de habitantes, o sea que esto está normalizado porque está dividido es por millón de habitantes, o sea que no importa si el país tiene mucha o poca población. Y acá es los testeos por millón de habitantes. Digamos. Más hacia la derecha están los países con más casos, más hacia la izquierda los países con menos casos por millón de habitantes. Más hacia arriba están los países que testean mucho y más hacia abajo están los países que testean poco. Bueno, hasta acá ¿se entiende? Bueno, muy bien. Cualquier cosa me paran y me dicen. Bueno, entonces ahora hay digamos, yo podría seguir con a ver, perdón. A ver, disculpen un poco, se me colgó todo. Ay. Ustedes ven el gráfico ahí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, no sé. Bueno, a ver si hay algo. ¿Ustedes ven ahí? Sí, sí.
Bueno, sigamos. Bueno, entonces ahora quisiera hacer el clustering. Por un tema de solamente de visualizar bien los datos, voy a hacer una cosa que en realidad podría encargarse el clustering de hacer esto. Pero yo voy a agarrar estos 4, que son raros, digamos que son países que se van o que se alejan del resto, ¿no? Acá están Austria, esto es Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y República Checa, que o sea, que están muy alejados del resto de los datos. Esto es lo que se llaman como outliers, o casos que quedan fuera. Bueno, la verdad es que yo podría dejarlos, intentar el clustering, y que solamente y que por sí solos los métodos de clustering me los pinten de otro color y me los asocien a otro clúster. Eso no está mal. Pero solamente por un tema de que se visualicen bien los datos hoy, voy a hacer tengo armado un archivo nuevo sin estos 4 países solamente. ¿Está bien? Con todo lo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a ganar? Vamos a ganar mirar mejor esta región, que es donde están la mayoría de los países. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a agarrar y voy a copiar de vuelta. Yo ya tengo armado un archivo que se llama coronavirus 2, que es igual, pero sin la información de esos 4 países. Y repito, es solamente para que se vea mejor la región donde están la mayoría de los países, ¿no? Estábamos trabajando con 98 y hay 4 que están como alejados del resto, y 94 que están más o menos cerca. Entonces, para visualizar mejor esa región, voy a quedarme solo con eso. Entonces voy a copiar de vuelta ahora esto, para volver a hacer el mismo dibujo, pero sin esos datos. ¿Está bien? Entonces ahí está, tengo de vuelta el mismo dibujo, pero sin esos 4 países que se alejaban del resto, y entonces se ve mejor la región que queda. ¿Está bien? Acá, bueno, acá se ven de vuelta los países. Bueno, y ahora lo otro que quiero hacer es normalizar los datos en el sentido de que todos vayan de 0 a 1. ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, ¿cómo son estas cantidades? Acá dijimos que en el eje X teníamos cantidad de casos por millón de habitantes, y en el eje Y cantidad de test por millón de habitantes. Entonces, digamos, algo que le ocurre intrínsecamente a estos datos es que en el eje Y tengo valores más grandes. ¿Está bien? Porque cada detectado tuvo por lo menos un test para ser detectado. ¿Está bien? Entonces, y además, normalmente hay muchos casos que dan negativo, o sea, por cada test que da positivo hay muchos que dan negativo. O sea que por estos datos por la naturaleza de estos datos, tiene que resultar más grande la cantidad, ¿cómo se llama? Los números en el eje Y que en el eje X. Entonces, para no darles más peso, los voy a normalizar en el sentido de que todos los datos vayan entre 0 y 1. Bueno, entonces, para hacer eso, ahora voy a llamar ¿cómo es? Xmax igual npmax x. Perdón. Lo primero que voy a hacer es recortar la columna que tiene los nombres de los países, ¿está bien? Porque esa no juega más. La voy a mantener, no es que la quiero eliminar, pero por un rato, pero si quiero normalizar, no tiene sentido normalizar los nombres de los países. Entonces, le digo, y va a ser la matriz que tiene la matriz X, las columnas 1 y 2. ¿Está bien? Bueno, solamente para ver si estamos bien, ahí está. Y tiene. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a llamar Imax igual npmax de I con respecto al eje 0, a ver si esto está bien. Imax. Está bien, ahí me saca cuando yo le pongo npmax i, 0, quiere decir 0 es por columnas y 1 es por filas. Entonces este comando extrae de cada columna el valor más grande. Y imin va a ser npmin de i, 0. O sea que ahora me va a dar los mínimos por cada columna. Pongo print imax, print imin.
Ahí está, tengo el máximo y el mínimo. Bueno, entonces ahora para normalizar, llamo a I, lo voy a hacer I menos I max, perdón, I menos I min, o sea, a cada columna le resto su mínimo, dividido I max menos I min. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cuál fue el efecto de hacer esto? Agarré la matriz y le resté el mínimo por columnas. O sea que a la primera columna le resté el mínimo de la columna 1 y a la segunda el mínimo de la columna 2. O sea que el nuevo mínimo valor hasta ese paso sería 0, ¿no? Porque justamente donde tenía el mínimo, le resté el mínimo y me dio 0. Y en todos los otros tenía algo mayor que el mínimo. Le resté el mínimo y me va a quedar positivo. O sea que después de hacer este paso, todos los números son positivos y hay un 0. Y ahora lo voy a dividir por una constante positiva. Eso me los va a reescalar. El 0 me lo va a mantener en 0. ¿Y cuál es el valor más grande que iba a encontrar? Bueno, el que era originalmente el máximo, le resté el mínimo. Como a todos le resté el mínimo, el que era el máximo sigue siendo el máximo. Ahora vale el máximo menos el mínimo. Y al dividirlo por el máximo menos el mínimo, ahora vale 1. ¿Está bien? Entonces, estas son las palabras mágicas para reescalar entre 0 y 1. Bueno, entonces vamos a volver a copiar ahora. Y para graficar con todos los valores entre 0 y 1. Voy a borrar esto. Voy a ponerle que grafique. Ahora es I0 e I1, ¿no? Porque la primera columna, la columna de los nombres, desapareció. Entonces, for label I en X0, I0, I1. ¿Ven? Y ahí tengo todo de vuelta graficado, pero ahora los valores van entre 0 y 1. Por más que la escala, o sea, el eje X me lo muestra más ancho que el eje Y, eso es un poco porque yo le puse acá los valores que yo quería de ancho y largo, más que nada para optimizar lo que se ve dentro de la pantalla. Pero ahora, cuando calcule la distancia entre el máximo y el mínimo, va a haber un 1 en la distancia en el eje X y un 1 en la distancia en el eje Y, y entonces ambas distancias van a pesar lo mismo. Bueno, hasta acá, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, creo. Bueno, muy bien. Bueno, ahora les voy a confesar lo que me pasó. Que yo tenía toda esta clase preparada en un archivo que yo iba viendo y copiando, y ese archivo se me desapareció. Así que no hay problema, la tengo que rearmar. No hay problema. El único problema es que me voy a demorar un rato más porque tengo que ir buscando donde tengo cada instrucción para hacerla. O sea, les pido disculpas, pero realmente tenía todo preparado y no lo encuentro. O sea, el archivo donde está preparado se sobreescribió con otra cosa y perdí esa información. Entonces tengo que, ¿cómo se llama? Volverla a armar. Así que por eso voy a ir un poquito más lento, ¿sí? Bueno, les pido disculpas por eso. Bueno, a ver. Perdón. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer clustering con, si bien el método de K-medias y de Bscan ya los vimos, vamos a ver cómo andan en este ejemplo. También vamos a hacer los tres métodos. Entonces el primero es K-medias.
Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo voy a armar, KMedia funciona así. Primero yo le tengo que decir, voy a definir, es raro porque es una variable, pero esta variable es una función. ¿Está bien? KMedia ya viene programado en Python, no hace falta que yo lo programe. Entonces, viene programado en esta función que se llama kmins con mayúscula. K con mayúscula, M con mayúscula, kmins. Simplemente yo lo que voy a hacer es especificar cuántos clusters yo quiero que me produzca. Entonces yo, por ejemplo, acá vamos a empezar, vamos a jugar. Un poco lo que tiene clusters es que yo puedo jugar varias veces cambiando los parámetros y me da distintas cosas. Y bueno, voy viendo, ¿está bien? Voy viendo qué me da, cuál considero que es mejor. Siempre hay que tener en cuenta que clustering es solamente una herramienta de visualización de datos, ¿está bien? Yo quiero que visualmente ver grupitos de distintos colores porque voy a tomar una determinación distinta con cada grupito, o porque quiero conocer algo, qué sé yo. Pero no es una información, o sea, no es, de ninguna manera es un teorema o una verdad matemática revelada, ¿está bien? De hecho, como decía, yo voy cambiando la cantidad de clusters o uso un método u otro, y los clusters van a ser distintos. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, eso depende de conceptos anteriores, ¿no? Depende de lo que yo sé de mi problema antes de empezar el clustering. Y en general lo tengo que tomar es como que, bueno, a ver, si yo hago clustering así me da esto, y si hago clustering de esta otra manera me da esto otro, y este punto cambia. Bueno, a este punto entonces lo analizo aparte. No voy a dejar que el clustering tome decisiones por mí, ¿está bien? Más, insisto, es solamente una herramienta para visualizar datos. Bueno, dicho esto, entonces, acá me estoy definiendo una variable mía, que se llama kmins con minúscula, pero se podría llamar Josecito, digamos, que lo que es, la variable es una función. ¿Qué quiere decir? Es la función kmins, que ya viene de Python, con K y M mayúscula, pero cuando tiene concreto que yo quiero 5 clusters. Bueno, entonces yo defino esa variable. Ahora voy a armar un vector que se llame clusters, que sea el resultado de aplicar la función kmins que yo armé, que es kmins de Profe, Python. Pero, perdón, si sí, nos está mostrando ahora cómo lo está haciendo, no lo estamos viendo. a ver, ¿por qué no lo están viendo? Peor no me puede ir hoy, ¿eh? ¿Por qué no se ve? O sea, seguimos viendo el grafiquito con los puntos y los países. A ver, voy a parar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí. Sí, Sí, ahora sí. listo, bueno, perdón, gracias por avisar. Bueno, entonces le pongo que para la función kmins, bueno, repito, kmins con minúscula es la función kmins de Python, que es con mayúscula, pero yo le digo que quiero 5 clusters, ¿está bien? Entonces ahora le aplico esa función con el comando kmins-fitPredict a la matriz de datos que yo estoy mirando, que en este caso es I. Bueno, obviamente pone error, vamos a ver por qué no le gusta. Kmins. Perdón, ¿eh? ¿No es clusters con ese plural? Sí, gracias. Sí, gracias. Ahí está. Bueno, muy bien, gracias.
Bueno, entonces ahora vamos a graficar el resultado. Opa. Y ahí está. Entonces, ahora no le estoy poniendo los... vamos a poner el tamaño grande para que se vea mejor. Perdón, le pongo el tamaño grande antes de hacer el gráfico. Ahí está. No le estoy poniendo las etiquetas. Bueno, se las podría poner. Ya que estamos, para que se vea un poquito mejor. Bueno, y ahí están. Ahí yo le pedí 5 grupos. Y bueno, entonces me los dividió así, ¿no? Están estos 5 que serían, estos de acá, perdón, no 5, todos estos de acá que serían los que tienen muchos casos y testean mucho, estos amarillos serían los que tienen muchos casos y testean poco, acá hay 2 que tienen más o 4, no, 5, perdón, estos 5 que tienen entre medianos y pocos casos y testean medianos, bueno, y estos de acá tienen pocos casos y testean pocos, y estos tienen menos casos y testean menos todavía, ¿está bien? Pero, bueno, 5 es, como decíamos antes, 5 fue una elección mía, ¿no? Yo puedo poner, no sé, solamente para ver. Veamos qué pasa si yo pongo 4. Y bueno, me los dio distintos. Entonces acá, por ejemplo, dividió estos esto lo mantuvo, más o menos, y estos de acá los puso distintos. ¿Está bien? Podría yo ser más drástico y darle 2. Y bueno, entonces acá están, bueno, los dividió más o menos, no exactamente, pero más o menos por el eje X, ¿no? O sea, como que están los de la derecha y los de la izquierda, aunque acá están estos que están en el medio, acá estarían los que tienen muchos casos y los que tienen pocos casos, más o menos. Bueno, repito, esta información es, uno le pide que lo pinte de colores y después lo trata de interpretar de alguna manera. Bueno, K-medias es eso. K-medias, ¿se entendió? La verdad que me da bronca porque estuve el viernes armando un montón este archivo y ahora lo perdí, no sé qué me pasa. Bueno. Se Bueno. entendió, profe, gracias. Sí, se entendió. Bueno, muy bien. Bueno, ahora hagamos DBSCAN. DBSCAN es por la densidad, ¿no? Porque es, digamos, K-medias es como bastante tosco en el sentido de que siempre mira regiones y quién está más cerca de los baricentros de cada región, pero no detecta si tengo formas, por ejemplo, el caso que dio Gabriela, de un anillo dentro de otro, o si ya empezaron a hacer el TP3. ¿Ya empezaron a hacer el TP3? ¿Vieron los datos por lo menos? Todavía no. Bueno, ahí los datos tienen una determinada forma y DBSCAN, entonces como que miras, perdón, K-medias mira solo por regiones, y bueno, DBSCAN sí tiene más en cuenta la forma de cada grupo de puntos. Bueno, entonces vamos a DBSCAN. Bien, bueno, DBSCAN funciona bastante parecido, ¿no? También yo me tengo que hacer ya viene una función DBSCAN de Python. Y entonces yo simplemente tengo que armarme una variable que sea la función DBSCAN, pero con los parámetros concretos. Entonces, en DBSCAN tenemos 2 parámetros, ¿no? Que es el radio de lo que yo considero la vecindad, y cuántos puntos tienen que caer dentro de ese radio, dentro de esa vecindad, para que yo considere que ese punto es un centro. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que después marco los puntos alcanzables yendo por centros? Y bueno, y a los que alcanzo van a estar en el mismo clúster. Pero si uno lo alcanzo, pero no es un centro, no me sirve para seguir poniendo a sus vecinos en el mismo clúster. Esa es cómo funciona. Bueno, entonces vamos a armarme. Yo me armo la variable dbScan, que le pongo dbScan con minúscula, a la función dbScan de Python, que es dbScan todo con mayúscula. Y le voy a poner 2 valores de epsilon, no sé, empiezo por algo, después lo vamos a ir toqueteando, pongo epsilon 0,6, y la cantidad de puntos, no sé, le voy a poner que sean 3. A ver qué da. Después, si no nos gusta lo que da, lo cambiamos. Y decimos que el clustering nos lo pide. Bueno, entonces ahora le voy a poner cluster 2. Cluster 2, perdón, acá me olvidé decirlo. Cuando hicimos
K-medias, ya se lo corrimos a la matriz y los resultados los pusimos en un vector que se llama clusters. Si yo miro, vamos a hacerlo. Perdón, voy a poner una celda arriba. Voy a ponerle que me imprima que tiene el vector clusters. Es un vector, yo acá la última vez la corrí con 2 clusters. Vamos a correrlo de vuelta, por ejemplo, con 5 clusters. Y yo le pido que me imprima que hay en el vector clusters es el número de clúster que le tocó a cada país, o sea, a cada fila de la matriz, ¿sí? Entonces, el primero está en el clúster 0, el segundo en el clúster 3, el tercero en el clúster 1, y así sigue. Bueno. Ahora, eso hicimos en K-medias. Ahora en DBSCAN voy a llamar cluster 2 simplemente para no sobreescribir al resultado de los clústeres de K-medias. Aunque en realidad yo ahora no tengo pensado volver a hacer nada con K-medias, así que esa información la podría pisar, no importa. Bueno, hagámoslo separado igual. Entonces pongo DBSCAN punto fit predict de la matriz I, igual que antes. Y bueno, entonces ahora hacemos de vuelta. Hago simplemente el grafiquito con DBSCAN. Solamente que cuando le pongo los colores, le pido que tome los colores del vector cluster 2. Porque acá están los colores de este nuevo método de clustering, ¿no? Si yo le dejo clusters, me va a graficar algo con colores, pero van a ser los del método anterior. Bueno, y veamos qué dio. Acá ven, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 clusters también. Ah, no le puse cluster 2, por eso tengo 5 clusters, que son los mismos que antes. ¿Ok? ¿O no? No, perdón, estaba mirando el gráfico de K-medias. Perdón. Vamos acá. Ah, bueno, acá qué dio, ya que están todos o que están todos sueltos. No, que están todos en un mismo clúster. Bueno, entonces quiere decir que el epsilon que le pusimos era muy chico, ¿está bien? Que con ese epsilon y 3 puntos, no, vamos a pedirle que me muestre cuánto da clúster 2. Está todos en el mismo clúster, o sea, como que fue muy generoso el radio este 0,6 y 3 puntos. Vamos a hacerlo más restrictivo. Vamos a poner, no sé, 0,5, a ver qué da. Todavía así, vamos a bajar, no sé, 0,3. Bueno. A ver, vamos a ponerle más puntos. A ver, 0,2 y 8 puntos y 6 puntos. Ahí está, me empieza a dar algo interesante. Bueno, me dio que están todos estos en un mismo y hay 2 que están sueltos. Vamos a seguir bajando entonces. 0,15. No quiero bajar mucho porque después de golpe ya no da nada. Bueno, ahora me dio 2 clústeres. Poniéndole un epsilon de 0,15 y que tenga que tener 7 puntos para ser considerado un centro, me dio que hay 2 clústeres. Este debe ser un punto. A ver, le pongo clean clusters. En realidad, perdón, está mal lo que dije. -1 son los puntos ruido, ¿está bien? Y 0 son los que están en un clúster. Entonces todos estos son un clúster y estos son los que están solos en su propio clúster, ¿está bien? Entonces vamos a ponerle más. Voy a ponerle menos puntos, pero un epsilon más grande, a ver qué da. Y bueno, ya me da todos en un clúster. Bueno, yo en el archivo que perdí tenía como armado cuántos, o sea, el valor es lindo para que dé lindo, ahora no los puedo enganchar. A ver, ahí empieza a dar más o menos lindo. A ver, con un epsilon de 0,5 y 4 puntos,
empieza a dar así. ¿Ven? Acá hay un clúster, acá hay otro, y ahí los puntos violetitas son los ruidos, los que no están solos. Los que están solos, ¿está bien? Son los que no están, no los puede agrupar con ningún otro color. Por ejemplo, 2, hay poquitos en el clúster 2, debe ser estos amarillitos. Después están 0 y 1, 0 deben ser estos, 1 deben ser estos. ¿Está bien? Bueno, a ver, vamos a poner un epsilon un poquito más grande, a ver si hay algo distinto. No, ya vuelve a dar. Están todos. Bueno, entonces, ¿cuál era antes? 0,15. Ahí está el de 0,15. Bueno, entonces, acá estamos corriendo DBSCAN. Esto se entendió. Cómo se corre DBSCAN es bastante parecido a cómo corrimos K-means, ¿no? Solamente agarramos la función K-means, que ya venía de Python, le ajustamos las variables y después se lo corrimos a nuestros datos. Y acá de DBSCAN hicimos lo mismo. Agarramos la función DBSCAN de Python, le pusimos los valores de las variables, armamos nuestra función DBSCAN, que es con las variables, los valores que nosotros queríamos, y se lo corrimos a los datos y hicimos el gráfico. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, alguien preguntó en el chat si los dos parámetros de DBSCAN deberíamos ir probándolos o nos los van a dar en el parcial. No, o sea, en el parcial se lo vamos a dar, sí. O eventualmente va a ser más concreto de buscar los parámetros para que pase tal cosa, pero eso es ir probando, ¿no? Como hice yo acá. ¿Está bien? No hay bueno, está en este método de... No, pero ese es más para acá medias, de ver la inercia y ver el corte. Yo no soy muy fan de eso. Porque, por ejemplo, la cantidad de clusters, para mí eso es algo que... No, o sea, no sé si aplica a todos los casos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno quiere dividir en dos cosas, no sé, como en la clase de Osvaldo la semana pasada, que eran cáncer malignos y benignos. Bueno, ahí vos querés dos cosas. No sé, el codo este pierde sentido, ¿no? Perdón, me estoy yendo por las ramas. La pregunta, sí, no, los datos, las variables estas, epsilon y min samples, en un examen se los van a dar, o los van a pedir que los averigüen con alguna consigna precisa, o sea, buscar esto para que ocurra tal cosa, que es correrlo y ver si pasa o si no pasa, ¿está bien? Después, en la vida real, si ustedes usan esto, hay que ir probando y hay que ir viendo lo que dice y recordando siempre que esto es una herramienta de visualización solamente, ¿sí? No nos revela ninguna verdad escondida. Bueno, hasta acá. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora vamos a ir a hacer el clustering jerárquico. Que el clustering jerárquico funciona levemente distinto. Primero vamos a hacer el clustering y después vamos a ver que para el clustering jerárquico le podemos pedir también que muestre los datos de otra manera y vamos a mirar. Entonces, primero es, voy a pedirle a Python que me arme una matriz. La voy a llamar Z y le voy a poner linkage, muy bien, DI, y le tengo que decir la distancia que yo quiero usar. ¿Se acuerdan que en clustering jerárquico es así? Cuando empiezo, cada punto es un clúster, es como si estuvieran solos. O sea, están en un clúster formado por un único punto. Y va a empezar a unirlos de a dos. Le va a agarrar dos clústeres y los va a unir. Dos clústeres y los va a unir. Primero empieza uniendo puntos, porque todos los clusters son puntos. Pero a medida que el proceso avanza, ya los clusters tienen varios puntos y se siguen uniendo para formar. O sea, en cada paso tengo un clúster menos, porque uní dos, siempre agarro dos y dos uno. Entonces siempre la cantidad de clústeres va descendiendo en uno. Pero la cantidad de puntos se mantiene, o sea que cuando yo uno, si antes tenía un clúster de 8 puntos y otro de 7, ahora paso a tener uno de 15, ¿está bien? Lo único que tengo que indicarle es cuál es
el criterio con el que yo quiero unir. Entonces hay 4 criterios que son los más usados, que son single, que es fijarte por el vecino más cercano. ¿Está bien? O sea, de este clúster y este clúster, fíjate el punto más cercano entre los dos. O sea, perdón, el par de puntos tomando uno de un clúster y otro de otro, el más cercano entre los dos. Y esa es la distancia entre esos dos clústeres, ¿no? Queda ahí. Para cada par de clúster le calculo la distancia y uno los que están más cerca, con esta distancia que yo elegí. Entonces, la distancia puede ser la distancia entre clústeres. Tengo que definir la distancia entre clústeres y siempre lo que hago es unir los que están más cerca. Perdón, unir los dos clústeres que tienen menor distancia. Las opciones dijimos que eran decir que la distancia entre clústeres es la distancia entre el par de puntos más cercano. Esa es una. Otra es el promedio de todas las distancias entre pares de puntos de uno y pares de puntos de otro. Otra es la distancia entre el más lejano, o sea que elijo dentro de un clúster, perdón, agarro 2 clústeres y elijo el par de puntos tomando uno de uno y otro de otro que estén más lejos. Y esa va a ser la distancia entre clústeres. La distancia entre un clúster y el otro. Y después uno, el par de clústeres que están más cerca. Entonces, para que dos clústeres estén cerca, todos sus puntos tienen que estar cerca. No es que tiene que haber un par cerca. Tienen que estar todos los de uno cerca de todos los del otro. Porque para mí la distancia entre los dos clústeres va a ser la más lejana. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí dije 3. La más cercana, el promedio, la más lejana y y la otra es la distancia entre los baricentros. O sea, para cada clúster puedo calcular su baricentro, que es la coordenada X es el promedio de las coordenadas X de todos, y la coordenada Y es el promedio de las coordenadas Y de todos los puntos de ese clúster, y defino la distancia entre los clústeres como la distancia entre sus baricentros. Y después 1, los que están más cerca. Bueno, acá vamos a correrlo, por ejemplo, con la distancia single, que es el más cercano. Bueno, entonces ahora le voy a decir cluster 3, que es para que me arme un vector diciéndome a cada punto qué clúster le toca. Y ahora la información se va a sacar de la matriz Z. Entonces yo le tengo que decir, de la matriz Z, interpretármelo como clusters. Entonces le voy a poner fclusters. El comando es así, es para interpretar la información, es fclusters. Y ahora tengo 2 criterios. Le puedo decir, por ejemplo, la cantidad de clusters que quiero. Entonces le voy a decir, quiero 7 clusters, y el criterio es que yo te voy a decir la cantidad de clusters que quiero. Entonces eso es max cluster. Eso ahora por ahí lo vamos a ver cuando veamos también cuáles son las otras opciones. Entonces, le digo, haceme 7, le digo, transformarme en esta matriz, en esta matriz Z va a estar descrito, y ahora vamos a ver enseguida cómo, todo el proceso de cómo fuiste uniendo y qué clústeres te quedaron formados. Ahora vamos a ver cómo es que la matriz Z contiene toda esa información. Pero con esa matriz Z que ya está armada, le digo transformámelo en clústeres, en decirme qué punto pertenece a cada clúster. Y quiero 7 clústeres, y te estoy diciendo el criterio es que yo te voy a decir la cantidad de clústeres que quiero. Entonces ahí yo corro eso y ya me los armó. Bueno, ahora solamente me resta graficar. Entonces copio todo lo que ya tenía acá para graficar. Y le voy a poner que me los pinte con los colores de clúster 3, ¿no? Porque son los nuevos. Y bueno, y ahí algo da. Ver, con 7 clústeres hace así. Se piensa que todos estos son uno, todos estos son otro, este puntito suelto acá es otro, el amarillo es otro, este es otro y este es otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, probablemente tenga acá otro puntito suelto que no estoy viendo. ¿Está bien? Pero yo acá le pido 7 clústeres, son 7, o sea, eso no falla, digamos. No hay puntos ruido cuando hago clustering gráfico. Solamente en DBSCAN tengo puntos ruido. Los demás, todos los puntos pertenecen a algún clúster. Ahora vamos a ponerle Profe, otra cantidad. creo Sí. que cluster 2, o capaz estás viendo el gráfico de arriba. Gracias. Bueno, a ver si acá hay 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, el otro debe estar acá. No lo veo. Bueno, puedo ponerle que me imprima cluster 3. A ver. Si acá está el 7, hay un clúster que tiene unos... Bueno, acá están todos los números del 1 al 7, o sea que hay simplemente que no lo estoy viendo en el gráfico. Sí, es que Suecia y Países Bajos tienen un color muy parecido, pero son diferentes a la Ah, derecha. mira, es cierto. Gracias. Estos dos, cada uno su propio clúster. Bueno, es lo que nosotros les pedimos. A ver, vamos a cambiar la distancia a average. A ver qué da. Ahora, digamos, tomo el promedio para dividir en clúster y ahí da distinto. A cada 1, a cada 2, a cada 3, 4, 5, todos estos 6 y Australia solo 7. ¿Ven? O sea, yo con esto de clustering puedo justificar cualquier cosa. Puedo decir, acá hay un grupo de países que tienen, no sé, a los países sudamericanos y a los países de Europa del Este. Acá hay otros países que, no sé, Europa y Estados Unidos. Bueno, y acá la matemática me los separa en clústeres distintos. Pero si yo corro otro algoritmo, me lo separa en otros clústeres y yo puedo decir que está fundamentado por la matemática. Por eso hay que tomar clustering como lo que es. Es una herramienta de visualización, nada más. Creo que ya lo dije varias veces, así que no lo voy a decir más. Bueno, muy bien. Bueno, ahora antes de ver la otra opción, quiero poner qué es la matriz Z y qué clase de información me da. Entonces, la matriz Z tiene 4 columnas. La primera, la segunda y la última son números enteros. Acá, por ejemplo, es 4,7 por 10 a la 1. O sea, es 4,7 por 10 es 47. Y acá es 7,8 por 10 a la 1 es 78. La primera, la tercera y la última son números enteros. Y la del medio es un valor, es un número que ahora voy a explicar qué es. Pero entonces, para poder ver mejor los números, lo que voy a hacer es mostrar solamente la primera columna, la segunda y la última. Y recordemos que hay una columna en el medio que tiene unos números que no son enteros y que ahora vamos a explicar. ¿Y qué no le gusta? Ah, perdón, me olvidé de poner. Tampoco le gustó. Me olvidé de cerrar. No, este es un... Ahí está. Bueno, entonces, acá empieza. Entonces dice, esta matriz me va a cantar cómo fue armando el clustering. Entonces vamos a ver cómo se interpreta. Dice, primero, recuerden que cuando empieza, cada punto es su propio clúster, ¿está bien? Entonces los puntos están numerados del 1 al... Acá estábamos con 94 países, porque eran 100, pero sacamos 2 porque no estaban toda la información, y sacamos 4 porque ya daban muy lejos de entrada, y solamente para que se vea mejor lo sacamos. Entonces tenía 96 países. Entonces cuando empiezo, cada uno es un clúster que está numerado del 1 al 96. Entonces nosotros le dimos un criterio que es el criterio average para ir uniendo, que es medir la distancia entre clústeres de una manera, pero siempre la filosofía es que va a unir los dos clústeres que estén a mi distancia más cercana. Más allá de cómo se haya definido esa distancia. Siempre se unen los que están a distancia más cercana. Entonces acá me dice, bueno, primero los que están a distancia más cercana son el 47 y el 78. Así que los voy a unir y el clúster nuevo va a tener 2 puntos. La columna del medio, la que no estamos viendo, lo que tiene es cuál era esa distancia. O sea, la distancia más baja era la distancia entre los clústeres 47 y 78. Y en la columna que yo no estoy mostrando ahora, me dice cuál era esa distancia. Entonces, unió esos dos porque tenían esa distancia y era la más baja en ese momento, y ahora hay un clúster nuevo que tiene 2 puntos. Después siguió. En el segundo paso unió el clúster 45 y el 52, porque tenían una distancia que acá no estamos viendo, y formó un clúster nuevo que tenía 2 puntos. Bueno, así siguiendo. Después unió el 57 con el 91, 93 con 94, y así sigue. Bueno, ahora por ejemplo acá llegamos a esta línea. Uní el 39 con el 99.
¿Quién es el 99? Nosotros teníamos 94 puntos y cada uno era un clúster numerado del 1 al 94. Ahora me dice que está uniendo el clúster 39 con el 99. Bueno, eso es porque acá, cuando unió el clúster 47 con el 78, dio lugar a un clúster nuevo que usa el número consecutivo, el primer número que quedó libre. O sea, si acá tenían los números hasta el 94, el clúster nuevo formado por los países 47 y 78, los países que originalmente estaban en los clústeres 47 y 78, se juntan y forman un clúster nuevo de dos países, que es el clúster 95. ¿Está bien? Te da el número que sigue. Después al que sigue le da el 96, al que sigue le da el 97, acá le da el 98, acá le da el 99. Entonces acá cuando dice el 99 es el clúster resultado de unir el 6 y el 69. Entonces el clúster 99 ya tenía 2 puntos y entonces ahora me voy a corregir una pequeña cosa. El clúster 99 ya tenía 2 puntos, entonces al unirlo al 39 que tenía uno solo, forma un clúster de 3 elementos. Acá, perdón, yo dije que estaban numerados del 1 al 94. No, están numerados del 0 al 93. O sea que este clúster 94 también es uno de los nuevos. Está numerado del 0 al 93 y cuando unió el 47 con el 78 formó el clúster 94. Entonces acá en esta línea que unió el 63 con el 94 formó un clúster eh, de 3 puntos, porque el clúster 94 ya tenía 2 puntos. ¿Se entiende? Bueno, y acá veo toda la matriz larga que me dice todo, me dice cómo fue uniendo todo. ¿Se entiende cómo es esta matriz? ¿Qué es lo que me va diciendo? Sí, 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 se entiende. Bueno, muy bien. Para el caso del clustering jerárquico, tengo otra manera de visualizar esta información, que es lo que se llama hacer un dendograma. Aclaro por las dudas que en el TP no se pide que hagan dendograma. Cuando el TP dice hagan clustering jerárquico, es hacer esto, es hacer el clustering y colorearlo con colores según el resultado del clustering. Pero no pide que nos muestren el dendograma. Pero bueno, igual ahora en la clase sí vamos a ver el dendograma, que lo tengo que ir a buscar en... Una pregunta, pero o sea, para ver los clusters que me piden en el TP, necesito hacer sí o sí el dendograma. No. O sea, ¿lo omito? O sea, por ejemplo acá los clusters se ven con colores. Yo acá hice clustering jerárquico y pinté con colores los que están en cada clúster. El dendograma un poco te cuenta la historia, o es otra forma de visualización si se quiere, pero no es necesario realizar el dendograma para obtener esta clasificación acá, ¿no? Para pintar los puntos con colores según el clustering jerárquico. Ah, no sabía. O sea, se puede entonces elegir los clusters porque tenés que poner el sitio de corte en el No, programa. yo acá le puse 7 clusters. Ya entendí. Es otro programa, ok. Porque en la teórica nos lo dieron de otra forma. Nos lo dieron solamente para hacerlo con dendograma. Ok. Claro, es otra opción. O sea, ahora vamos a ver lo del corte. Pero incluso si yo quiero ver el valor, o sea, si yo quiero definir el valor de corte para definir la cantidad, ahora me estoy adelantando un poquito, pero si querés dar el valor de corte para dar la cantidad de clusters, es difícil que vos puedas o intuir el valor de corte apropiado sin hacer el dendograma. Eso es cierto. Pero si vos por alguna razón viene el hada madrina y te regala el valor de corte, vos podés hacer este clustering sin realizar el dendograma. O sea, no es que es necesario si yo lo que quiero es colorear el diagrama de dispersión con colores, puedo hacerlo sin el dendograma. El dendograma es otra manera de visualizar los datos. ¿Está bien? Ok, genial, gracias. De nada. Bueno, ahora, perdón, discúlpenme, pero voy a tardar un ratito en encontrar dónde tengo hecho el dendograma, porque como les comenté, lo tenía hecho y lo perdí. Eh,
A ver, acá está. No, no está. Perdón, acá está. Ahí está. Bueno, entonces ahora miren, la instrucción es esta. Bueno, primero le digo el tamaño de la imagen que quiero y le digo, haceme un dendrograma con la matriz Z, que lo que tiene la matriz Z, ¿se acuerdan? Es esto, es esta información, con cómo fue uniendo, y le digo, entonces, orientation, top, esto es simplemente cómo quiero que se vayan uniendo. Acá, fíjense, acá abajo tengo todos los países, que no se ve mucho porque son muchos, ¿está bien? Pero están los nombrecitos de todos los países. Después, si quieren, pueden mirar, armarse un archivo igual con menos países, para si quieren ver los nombres, qué sé yo. Pero acá hasta abajo están todos los países. Y me dice cómo lo fue uniendo. Primero uní este con este con este con este. Yo me hice un archivo que tenía, creo que solamente 30 países, así que ahora después lo podemos mostrar, pero es solamente para que se pueda leer, para poder mirar mejor con qué pasa con los nombres. Bueno, entonces, orientation, acá tengo top, tengo las 4 opciones, top, bottom, que es simplemente que una para abajo. Ven, ahí está, que los países están sueltos arriba y me los va uniendo y muestra para abajo. Left y right. Vamos una más. La otra opción es right, que es, qué sé yo. Ven, acá están todos sueltos a la derecha y me los va uniendo y me va diciendo cómo se van uniendo. ¿Ven? Cada vez que se una rayita así es que unió este con este y a partir de acá pasan a ser un solo cluster. Toda esta información está resumida en la matriz Z. Bueno, acá me faltó hacer la opción right, pero es lo mismo por la derecha. Labels, acá yo le estoy diciendo cuáles son los nombres de los países, porque piensen que todo este endograma en principio lo hizo con la matriz Z, que la matriz Z no tenía los nombres de los países, ¿no? La matriz Z es esta cosa que está acá, que lo único que tiene que yo no mostré es cuáles eran las distancias. ¿Está bien? Pero no tiene los nombres de los países. Entonces yo le digo, anda a leer los nombres de los países a este vector que tenía todos los nombres de los países justamente y que tiene que tener la misma cantidad de, la misma longitud que, que los números que acá, que la cantidad de números que acá aparezcan, o que la cantidad, perdón, que la cantidad de, ¿cómo es? Sí, que esto, perdón, bueno, ahora, fíjense, perdón, ahora voy a decir algo sobre la cantidad ¿cómo sabe? Acá le digo, tiene que tener la cantidad de países, tiene que tener el número correcto. ¿Cuál es el número correcto? De esta matriz, ¿cómo se hace para decir el número correcto? Ahora, en un minuto vamos a hablar de eso. Bueno. Y después esto, color threshold default. Bueno, fíjense que acá me está diciendo perdón, para poder mostrarlo mejor voy a copiar el que es el resultado de hacer todo esto con el archivo que tiene menos países, que no tiene 90 y pico de países porque acá no se ve nada, ¿está bien? Ahí yo tengo un archivo que es igual, que se llama coronavirus 3, que tiene 30 países, creo, una cosa así. Creo que puse todos para que llegue hasta Argentina y eso da como 30. Así que voy a rehacer solamente la parte del clustering jerárquico usando esto, el coronavirus 3, que es lo mismo pero con menos países. Sí, ahí ven el último en Argentina. Puse por cantidad de población solamente para que llegue hasta Argentina. Entonces, esto. Acá están con menos países, con 30 países. Es esto. Tengo que, antes de hacer esto, tengo que
normalizar. A ver. Acá están puestas la instrucción para normalizar los datos. Ahora vuelvo a correr esto. Ya está. Acá está todo lo mismo, pero solamente con 30 países. Bueno, y ahora voy a hacer, acá hice el clustering jerárquico con 7 clusters. 7 clusters por ahí es mucho para estos datos. Bueno. Y ahora voy a pedirle que me haga el dendrograma. Voy a ponerle que lo haga para arriba para que se vea mejor. Bueno, entonces ahí está. Entonces acá tengo los 30 países y tengo cómo los va uniendo, ¿no? Entonces, acá primero parece que unió este con este. Bueno, muy bien. Y los unió, o sea, las uniones entre pares de clúster, ¿a qué altura están graficadas? Bueno, están graficadas a la altura de la distancia que encontró en ese momento cuando decidió unir a esos dos clústeres porque eran los clústeres más cercanos. ¿Está bien? Entonces dijimos, empieza. Estos dos son los más cercanos, Etiopía y Egipto. Bueno, entonces los une y la altura de la unión es esa distancia mínima entre dos clústeres en ese momento. Y así lo mismo, por ejemplo, cuando decidió unir el clúster que era Irán, que tenía solo un elemento que era Irán, con solo un elemento que era Sudáfrica, lo hizo porque en ese momento eran los dos clústeres más cercanos y la altura era este valor que encontró por acá. ¿Está bien? Después, no sé, siguió uniendo y en un momento decidió unir el clúster que tenía un solo país, que es la India, con el clúster que tenía dos países, que era Irán y Sudáfrica, y lo hizo porque la altura, que era la mínima en ese momento, era el valor este que está por acá. ¿Está bien? Bueno, y entonces así acá me está hecho todo el proceso. Todo el proceso hasta que quedó un solo clúster, que es esta cosa de acá. Entonces, acá ya ahora puedo contestar una pregunta que dejé picando antes, que es ¿cómo sabe cuál es la cantidad de países total? Bueno, cuando yo le paso una matriz Z, como esta matriz, por ejemplo, yo le digo, imprimime quién es Z, que tiene esta información, que es una porquería, ¿no? Dice, uní el 11 con el 13 porque la altura era esto y formé un clúster de 2 elementos. Uní el 6 con el 15, qué sé yo. Y en un momento empieza a haber clústeres nuevos cuando une un clúster que armó, le da un número ficticio nuevo. ¿Cómo puede saber de acá la cantidad de países? Bueno, fíjense que finalmente la cantidad de clústeres, acá cuando hice este dibujo, yo le dije, cuando hicimos este dibujo, acá, nosotros le dijimos que el máximo era 7 clústeres, pero eso le dijimos nosotros. La matriz Z tiene toda la información del clustering hasta el final, como si yo quisiera hacer un solo clúster. Un solo clúster no tiene ningún sentido, porque son todos del mismo color. No necesito ningún algoritmo para pintar todos los puntos del mismo color. Pero la matriz Z me da toda la información. Me dice, ¿cómo va a llegar hasta hacer un solo clúster? Como cada vez, entonces, yo empiezo con tantos clústeres como puntos. Cada vez lo que hago es unir dos clústeres y termino con un solo clúster. Entonces, la cantidad de filas que tiene la matriz Z es la cantidad de puntos menos 1. ¿Se entiende? Porque por cada fila la cantidad de clústeres disminuye en 1, porque cada fila indica la unión de dos clústeres para formar un clúster nuevo. Entonces, después de cada fila, la cantidad de clúster disminuye en 1. Como empiezo con tantos clústeres como la cantidad de países y termino con un solo clúster, entonces la cantidad de países es 1 más que la cantidad de filas. ¿Eso se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, la matriz Z tiene más información que como se ve, tiene, por ejemplo, cómo seguir el proceso hasta el final. Bien. Ahora acá había una variable que era color threshold. ¿Qué es color threshold? Color threshold es ¿dónde me sugiere Python que yo corte los clústeres? Acá Python me hace una sugerencia, que es para este endograma yo te sugiero que todos los verdes sean un clúster y todos los amarillos sean otro.
Entonces, ¿cómo es? Dice, bueno, se fija la distancia máxima, esto es algo es una decisión que tomó algún programador de Python, que es de la distancia máxima, o sea, la distancia en la que se une el último clúster, toma creo que el 70%, una cosa así, pero es un número medio arbitrario, hace un corte y dice, bueno, acá no está marcada la línea de corte, ¿no? Pero podríamos marcar una línea horizontal de corte al 70% de esta altura, y dice, bueno, de acá para arriba, no unas más. Y de acá para abajo, sí, todo lo que está de esta línea para abajo, o sea, cada línea vertical que cruce esta línea, que sea un clúster, ¿está bien? Por ejemplo, entonces, no sé, imaginemos que este 70% le da por acá. Entonces, acá corto una vez, bueno, todo lo que está acá abajo te sugiere que sea un clúster, que es el clúster que acá está en amarillo. Después vuelve a cortar acá, y entonces todo lo que está acá abajo me sugiere que sea un clúster que acá está pintado de verde. Por ejemplo, si yo le quiero poner otro valor de corte, que el valor de corte, no sé, imaginemos que es esto, entonces acá corto una línea, todo lo que está para abajo es un clúster. Después yo puedo seguir por acá, corto otra línea, todo lo que está abajo sería otro clúster. Corto otra línea, todo esto sería otro clúster, y corto otra línea, todo lo que está acá abajo sería otro clúster. Entonces, eso es, para un clúster jerárquico, otra manera de indicarle la cantidad de clúster. La que nosotros hicimos es la más directa, es decirle, hacé todo el clúster jerárquico, así cómo se unirían hasta el final, y bueno, y ahora yo había dicho quiero 7 clústeres. Entonces, ¿qué se fija? Agarra las últimas 7 veces que unió, que eran las últimas distancias más grandes que encontró, las últimas 7 uniones que hizo, sí, las últimas 7 contando esta, que fue la que me dejó todo en un solo clúster, y no las hagas. Entonces, si no haces las últimas 7, si no haces las últimas 7, no, si no haces no hagas las últimas 6, para en vez de tener un clúster, tener 7. Cada clúster, cada unión me baja en 1 la cantidad de clúster. Acá, si yo llego hasta el final, voy a tener un solo clúster, que decía antes que no tiene sentido, pero bueno, no importa, la información me la da. No le cuesta nada calcularme la última, me la calcula. Entonces, bueno, esta no la hagas, esta no empiezo a mirar de arriba para abajo, que fueron las últimas uniones que se hicieron. Esta no la hagas, 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 y esta no la hagas. Bueno, listo. Y eso van a ser los 7 clústeres que quedan. Este. Bueno, y eso, no sé, debe ser lo que nos dio. A ver, por ejemplo, Rusia, Turquía y Alemania. Rusia, Turquía y Alemania. Bueno, entonces se ve que yo le pedí 7, entonces Rusia queda solo en un único clúster y Turquía y Alemania están juntos. Sí, ahí está. Rusia está solo y Turquía y Alemania están juntos. Bueno. O sea, entonces pregunta, si yo le digo cuál es la máxima cantidad de clústeres que quiero, me los va a unir así, me los va a determinar así. ¿Eso se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, y la otra opción es decirle el valor que es la que explicamos recién, que es decirle el valor donde yo quiero que dejes de unir. O sea, cuando la distancia entre los clústeres, por ejemplo, es más de 0,5 o más de 0,4, no me los unas más. Yo ya voy a considerar que son clústeres distintos. Entonces ahí yo no le estoy diciendo fijo la cantidad de clústeres, le estoy diciendo simplemente cuándo quiero que deje de unir. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para decirle esa otra opción? Que es, vamos acá, ¿no? Eso tiene que ver acá. Vamos a copiar esto. Copio todo y ahora acá, en vez de decirle criterion max cluster, o sea, en vez de decirte la cantidad máxima de clúster que quiero, o la cantidad de clúster que quiero, te voy a decir la distancia. O sea, ¿cuál es la distancia máxima que a mí me gusta? Y a ver, habíamos dicho 0,4, ¿no? O sea, que no unas más clúster que los que tienen 0,4. Entonces, y a ver qué me da. Bueno, y acá me da el clustering hecho de otra manera. O sea, para de unir cuando la distancia es mayor a 0,4. Pero fíjense que esto,
yo lo puedo hacer. Yo hice el dendograma, lo hice para mirar qué número era interesante, ¿no? Por ejemplo, acá ahora a mí me resultó interesante 0,4. No sé por qué me resultó interesante, pero yo por alguna razón secreta dictamino que me resulta interesante el 0,4. Entonces, tengo un clúster que son todos estos, todos los que quedan acá. Otro que son estos países, Italia, España, Estados Unidos y Francia. Otro que es Argentina, Brasil y Colombia. Y otro que es Rusia, Turquía y Alemania. Y a ver, esto es lo que tiene que haber dado. Bueno, ya ni me acuerdo. Sí, Colombia, Argentina y Brasil. Rusia, Turquía y Alemania. Italia, Francia, Estados Unidos y España. Ahí está. Entonces, esa es otra manera de usar clustering jerárquico. En vez de decirle cuántos clústeres quiero, es decir, le digo cuándo no consideres más que dos clústeres se pueden unir. O sea, si la distancia entre estos clústeres es más que un valor, listo, no, déjamelos separados, no me los unas. Acá le dijimos, si la distancia es más que 0,4, déjamelos separados, no me los unas. Bueno, ¿se entendió? ¿Preguntas? ¿Una consulta, algún comentario? No, se entendió perfecto, profe. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Acá me quedé con bronca del DBSCAN que me dio mal. A ver, quería ver si puedo recordar. Este es el DBSCAN. Quedaba 2. A ver si le pongo 0,13. No, también no. Ah, acá está. Oh. Bueno, listo, ya está. Me da mal, pero no me da bronca porque me da bien el otro día, pero no puedo recordar qué variables daba para que me den. Bueno, ya está, dejémoslo ir. Bueno, y entonces, en realidad lo que más quería hacer hincapié es el tema del clustering jerárquico, que era lo nuevo del día. Es como que el clustering jerárquico tengo dos maneras de visualizar. Una es a través del endograma, como sería este caso, y otra es haciendo simplemente el diagrama de dispersión y coloreando con distintos puntos, con distintos colores los distintos clusters. ¿Sí? Pero quiero hacer hincapié en que no necesito hacer el endograma antes de hacer esto. De hecho, acá hoy nosotros hicimos primero, para el criterio de la cantidad de cantidad máxima de clúster, hicimos el coloreo antes de hacer el endograma. ¿Está bien? Es cierto que ver el endograma me puede sugerir los valores de corte interesantes si quiero hacerlo, si quiero hacer el clustering jerárquico indicando el valor de corte. Bueno, voy a parar de compartir. Voy a parar de compartir o alguien quiere preguntar algo antes que pare de compartir. No se entendió. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ahí estoy viendo el chat. A prueba de daltonismo. Ah, sí, tremendo. Los colores son muy parecidos. Bueno, voy a detener la grabación. Adiós a los que están viendo.